Les proponemos en esta breve charla introductoria hablar de tres conceptos básicos: estrés, homeostasis y alostasis, es decir, de la biología que nos permite adaptarnos al ambiente, de los mecanismos de estar en el mundo, incluso en condiciones adversas. Como dice una canción del disco The Wall de Pink Floyd, día tras día el amor se vuelve gris como la piel de un moribundo y noche tras noche fingimos que todo está bien. Analizaremos cuáles son los mecanismos que la biología ha dispuesto para mantener una cierta estabilidad fundamental para la supervivencia. Si bien no es el propósito de esta breve clase hacer un recorrido histórico acerca del concepto de estrés, no podemos dejar de mencionar algunas personalidades que han constituido hitos fundamentales en el desarrollo de este concepto. En primer lugar, Claude Bernard en el siglo XIX, ya en el siglo XX, Walter Cannon, Hans Selye, muy cercano a nuestros días, Ian McEwan, y el doctor Peter Sterling, que probablemente haya revolucionado el concepto del estrés, dándole una concepción moderna a la cual nos referiremos básicamente en los minutos que siguen. Claude Bernard, 1865, planteó que el sistema nervioso simpático era el encargado de regular el flujo sanguíneo vascular modificando el diámetro de los vasos. De esta manera, desarrolló un concepto que consistía en la capacidad de un organismo de mantener un fluido constante en el medio ambiente extracelular que bañaba las células. A esto lo llamó milieu interior. La constancia es tal vez el concepto básico en el pensamiento de Claude Bernard. Ya en el siglo XX, Walter Cannon en 1929 acuñó el término homeostasis, que nos resulta hoy tan familiar, para describir el mantenimiento dentro de rangos aceptables de una serie de variables fisiológicas, como la glucemia, la obtención de oxígeno o la temperatura. Los mecanismos para mantener en esos rangos homeostáticos a las variables requerían de dos componentes: sensores capaces de detectar los desvíos y efectores capaces de devolver esos desvíos a sus variables de referencia mediante sistemas de retroalimentación negativa. Es muy importante la contribución de Walter Cannon porque amplió el concepto al incluir amenazas de orden psicosocial a la homeostasis. Describió por primera vez los cambios agudos en la glándula suprarrenal y en su secreción hormonal asociados a amenazas percibidas en lo que él denominó el mecanismo de huir o luchar. La enorme variedad de amenazas a la homeostasis, como el frío, la hipotensión, la hemorragia, el dolor, la hipoglucemia, el estrés emocional, desencadenan entonces la activación del eje de la médula suprarrenal y del sistema nervioso autónomo, según Cannon, para devolver a sus valores de referencia aquellas variables homeostáticas perturbadas por la amenaza. Hans Selye, en 1956, redefinió la palabra estrés, que es un término que procedía del mundo de la física, de la ingeniería de los metales, como una fuerza de la que resulta una deformidad y de la fuerza opuesta que tiende a restaurar el estado previo. Propuso Selye tres etapas universales para hacer frente a un agente estresante por parte de un organismo vivo y llamó a este conjunto de respuestas síndrome de adaptación general. Sus etapas eran una etapa inicial de reacción de alarma, análoga a la de luchar o huir de Walter Cannon,
una segunda etapa de adaptación asociada con la resistencia al estresor y una tercera etapa de agotamiento y muerte cuando las capacidades de afrontar al agente estresor se agotan. Ian McEwan, en 1993, complejiza la definición de estrés de una manera muy enriquecedora para los clínicos. Dice que los conceptos más modernos ven al estrés como una amenaza inconsciente de la homeostasis, en la que la respuesta tendrá un grado de especificidad dependiendo, entre otras cosas, del carácter particular del agente estresor, de la percepción del organismo respecto de ese estresor y de la capacidad percibida para hacerle frente. Es decir, la respuesta al estrés no depende sólo de la intensidad o magnitud del estresor, sino de cómo éste es percibido por el agente y de cómo el organismo percibe su propia capacidad para hacerle frente. Hay un extenso cuerpo de evidencias de investigación experimental que demuestran que cierto grado de estimulación, que podemos convencionalmente llamar estrés, resulta una estimulación fisiológica. Por encima de ese umbral hay sobreestimulación y daño acumulado, pero también hay patología cuando hay subestimulación, es decir, personas que ante situaciones desafiantes no pueden desencadenar las respuestas adaptativas, por ejemplo, en los estados hipofóbicos. Pero resulta oportuno destacar que hay un grado de estrés fisiológico que incluso es provocado en distintas actividades normales de la vida que resulta estimulante y es fisiológico. Es muy importante comprender que en la fisiología humana las respuestas corporales fisiológicas deben ser congruentes con las respuestas emocionales adaptativas. Las emociones preparan al cuerpo para responder a la causa de esa emoción, por ejemplo, el miedo. Modifican el estado fisiológico del organismo de manera automática o refleja, adecuándolo a aquello que genera la emoción. Son las emociones automáticas, hormonales, neuromodulatorias y conductuales. Tienden a una acción motora instrumental orientada a metas, por ejemplo, aquellas que alivien una emoción aversiva, huir. Pueden ser de dos tipos básicamente. De aproximación, se busca una recompensa, por ejemplo, para un animal oler comida, o de evitación o aversivas, por ejemplo, ante la percepción del peligro. Para sintetizar los modelos precursores del concepto actual de estrés, que se basaban en la idea de homeostasis, podríamos decir lo siguiente: hay una serie de variables que están supervisadas por sensores biológicos. Esos sensores informan sobre los desplazamientos o desvíos de la variable monitorizada, se los denomina homeostato. Cuando hay concordancia con el punto de referencia, no se desencadena ningún mecanismo adaptativo, y cuando se percibe una discrepancia con el punto de referencia, que podemos llamar estrés, se desencadena una respuesta compensatoria a cargo de efectores neuroendocrinos que restablecen la concordancia entre la variable supervisada y el punto de referencia al que se intenta devolverla. Este es el modelo homeostático, el modelo de la regulación de variables con puntos de referencia fijos. El distrés es una subclase de estrés que requiere del reconocimiento cognitivo de la situación, el reconocimiento de una condición que es aversiva para el organismo
como lo demuestra, por ejemplo, la motivación para aprender a escapar o evitar al estresor. Cuando un organismo vivo enfrenta a un agente estresor y es capaz de tener conciencia de él, analiza básicamente tres variables según McEwan: el carácter, la intensidad y el significado contextual del agente estresor. Esta percepción que accede a la conciencia tiene por lo tanto una interpretación que es personal y contextual y que se acompaña de una evaluación de la capacidad de afrontamiento. A esto podemos llamarlo distrés. Insisto en sus dimensiones. La percepción debe ser consciente, debe estar interpretada y ser contextual, y debe acompañarse de una evaluación de capacidad de afrontamiento, porque de acuerdo a esa evaluación se gestará la respuesta conductual. Una definición que puede ser útil a la clínica y que procede de la teoría de la evolución es que la respuesta al estrés evolucionó para ajustar la fisiología y la conducta de los organismos a las circunstancias cambiantes del ambiente, particularmente en relación con la distribución del uso de energía en función de las amenazas y las oportunidades. El sistema está configurado para expresar la respuesta cada vez que los beneficios sean mayores que los costos. Los umbrales a partir de los cuales esta respuesta se dispara o desencadena y la magnitud de la respuesta desencadenada también están en función de la experiencia previa, es decir, del aprendizaje. En muchas situaciones, los costos de expresar una respuesta al estrés son muy bajos, en comparación con los altos costos de no expresarla, por lo que en la clínica es muy frecuente que existan falsas alarmas y disparos de respuesta al estrés ante amenazas inexistentes o en todo caso imaginarias. Es lo que se conoce como el principio del detector de humo. Como dice el biólogo Robert Sapolsky, el costo de ser asesinado, incluso una vez, es más alto que el costo de responder a 100 falsas alarmas. ¿Cómo analizar los modos en que pensamos las variables que todos los días corregimos? En general, corregimos variables en base a un modelo mental centrado en el concepto de homeostasis, el famoso concepto de Claude Bernard. ¿Y cómo entendemos las variables desde el punto de vista de la homeostasis? Hay un set point, un punto de regulación para cada variable, glucemia, hipertensión arterial, lípidos. Si la variable se desvía de ese parámetro, lo consideramos un error a corregir. Por lo tanto, intervenimos para corregir el defecto, porque entendemos que la variable es la expresión de un sistema que se regula de manera homeostática. Problema: la mayoría de las variables sobre las que intervenimos en la clínica no son homeostáticas y sus desvíos no son errores, sino adaptaciones para corregir un error en un contexto determinado. Por ejemplo, la obesidad no es un error, sino una adaptación a un ambiente obesogénico que aporta un exceso de sustratos oxidables que superan la capacidad metabólica del organismo y por lo tanto desencadena una respuesta acumulativa en forma de expansión de los adipocitos. La obesidad es la adaptación a un ambiente obesogénico. El peso no es una variable homeostática, sino alostática. ¿Y qué significa que una variable sea alostática? La alostasis dice algo muy diferente a la homeostasis y dice lo siguiente: los parámetros no son fijos, no tienen un set point establecido,
sino que varían de acuerdo a la demanda. Piensen en la glucemia, en la presión arterial o en el peso. Cuando esta necesidad de adaptar una variable a la demanda ocurre con frecuencia, el organismo aprende y por lo tanto anticipa la demanda prevista. De esa manera, podríamos afirmar que la fisiología es sensible a las relaciones sociales. En un mundo obesogénico, las variables se adaptan para recibir un exceso de sustratos oxidables y por lo tanto modifican sus variables. Si quieren ejemplos, estas variables podrían ser la resistencia a la insulina, para manejar el exceso de sustratos, el peso o incluso la presión arterial. Es conveniente recordar que la constancia de las variables no es un objetivo de la naturaleza. El objetivo de la naturaleza es la adaptación al ambiente. Y mediante estos mecanismos de adaptación, mejorar la eficiencia para la supervivencia y la reproducción, que sí son los objetivos de la especie en el mundo natural. La alostasis, es decir, la adaptación de las variables a la demanda del ambiente, es el costo de la adaptación fisiológica al nicho ecológico en el que nos ha tocado vivir. El uso de estos conceptos, ideas, teorías, por ejemplo el de carga alostática, nos permite comprender cómo los entornos en los que vivimos afectan nuestra fisiología y por lo tanto nuestra salud. Estos nuevos conceptos se inscriben en un enfoque sistémico, en contraste con el enfoque reduccionista que a menudo se usa todavía en la epidemiología. Evaluar los marcadores de la carga alostática pone en evidencia para el clínico cuál es la carga o el costo fisiológico impuesto a nuestros pacientes por la exposición a estresores ambientales perjudiciales y cuándo esa carga adaptativa al ambiente se convierte en un riesgo de enfermedad. Tenemos bien establecido cuál es la respuesta fisiológica al estrés ambiental. Si aparece un evento estresante, se producen acondicionamientos adaptativos. Superado el evento, se vuelve a las variables anteriores. Pero recuerden que el mundo en que nos toca vivir hoy, los eventos estresantes son frecuentes, permanentes, cotidianos. Por lo tanto, como los mecanismos alostáticos son predictivos, anticipan esa carga y por lo tanto acomodan sus variables, resistencia a la insulina, peso, presión arterial, para enfrentar un mundo que resulta repetitivo y cotidiano. La respuesta reactiva al estrés, por ejemplo si nos corre un tigre, modifica las variables y superado el evento las devuelve a su estado fisiológico, basal. Pero si el estrés es de menor intensidad pero permanente a lo largo del tiempo, el sistema aprende y modifica las variables de manera permanente. Necesita para enfrentar el ambiente en el que vive más resistencia a la insulina, más expansión de los adipocitos, más presión arterial. Para conservar el equilibrio de algunas variables fundamentales, se requiere aumentar la carga adaptativa que denominamos alostasis. Cuando ese esfuerzo resulta insuficiente o incluso produce daño colateral, lo denominamos carga alostática.
Repasemos estos dos conceptos que acabamos de analizar, homeostasis y alostasis. La homeostasis se ocupa de la conservación del estado de una variable. Mira hacia atrás en el tiempo, busca el punto de regulación fijo de una variable para intentar devolverla a ese punto. Se pregunta, ¿cuál es el valor de referencia de esta variable al que debería volver? Por el contrario, la alostasis se ocupa de la adaptación a un estado en relación con las condiciones del ambiente. Mira hacia adelante, predice, anticipa una necesidad. La alostasis es predictiva. La pregunta que se hace es, ¿cuál será el estado más relevante en el momento siguiente para que mis variables puedan enfrentar el desafío? Como se ve en esta gráfica tan sencilla, la homeostasis es un equilibrio fijo, el estrés nos hace perder ese equilibrio y la alostasis despliega sus recursos para devolver el equilibrio invirtiendo energía, modificaciones fisiológicas y otros circuitos que intervienen. El problema es que cuando estos desafíos ambientales a los que llamamos estrés son sostenidos, el acto de compensación de las variables que genera la alostasis se convierte en un problema de salud. Como acabamos de mencionar, la alostasis es una adaptación que aprende del ambiente y se anticipa a la demanda. El cerebro integra el conocimiento previo con datos sensoriales, es decir, provenientes del ambiente, input, y predice qué recursos serán necesarios para enfrentar la realidad en la que nos toca vivir. Más tarde, dirige a los efectores, output, las señales para optimizar la distribución de los recursos según la demanda que ha anticipado. Es decir, la alostasis aprovecha el conocimiento previo, predice la demanda más efectiva para el nicho ecológico en que los organismos viven y señala a sus efectores cuáles son los controles que deben realizar en las variables que manejan para aumentar la eficiencia adaptativa al ambiente. Los circuitos que intervienen en esta regulación predictiva van desde el hipotálamo, la pituitaria y la glándula adrenal a todos los ajustes de los sistemas nerviosos autónomos, simpático y parasimpático, en el enfrentamiento de un estrés agudo, que nos corra un león, que nos apunten con un arma. Estas adaptaciones se producen de manera inmediata y superado el episodio vuelven a sus valores basales. Pero como acabamos de decir, en un ambiente que requiere adaptaciones permanentes, que tiene un estrés continuo, el sistema aprende y predice. Por lo tanto, anticipa el ajuste de sus variables al ambiente en el que vive. Estas variables podrán ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la expansión adipositaria, la resistencia a la insulina y tantas otras. Alostasis predictiva. El mantenimiento por largos periodos de los estados alostáticos consumen energía. Los glucocorticoides favorecen la alostasis porque modulan la disponibilidad energética a través del metabolismo de la glucosa, que es el sustrato energético por excelencia. Pero el aumento crónico de estos niveles genera una hiperactivación del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal que tiene algunos resultados secundarios: resistencia a la insulina, obesidad central, hipertensión, activación inmune e inflamatoria
y aterogénesis. El cortisol y el estrés oxidativo son entonces marcadores del aumento de la carga alostática. Lo mismo sucede con el fenómeno denominado metainflamación o inflamación crónica aséptica de bajo grado. Este sustrato inmunometabólico aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, favorece el deterioro físico y cognitivo y aumenta la mortalidad. El círculo se cierra porque la inflamación crónica aséptica sistémica propio de estos estados, a su vez, genera y potencia sus consecuencias inmunometabólicas.